Bueno, bienvenidos nuevamente, bienvenidas. Tenemos que hablar un tema importante hoy, del cual no hemos hablado. Hemos ido tocando, picoteando, pero no hemos hablado hasta ahora. Hay que empoderar a todos los archivos. Eso es algo seguro. Estuvimos hablando mucho de los archivos de gestión y el documento así en su etapa más bebé, que es cuando está pasando por todos los trámites que todos conocemos. Pero ¿qué pasa cuando llega al archivo histórico? Hay que empoderar a los archivos históricos también. Uno los considera como parte muy importante y todo, y los asocia con los museos y esas cosas, pero como si fuesen cosas viejas sin importancia. Pero también hay que empoderarlos. Entonces, ¿qué es el archivo como cultura para ustedes, chiquilines? Bueno, muy amplio. El archivo como cultura en realidad implica que vos vas a tener en ese archivo la memoria entera de un país, de lo que ha sucedido a lo largo de toda su historia, de lo que va a ser un precedente en el futuro. O sea, esa documentación que va a llegar a ese archivo es porque evidentemente genera un precedente, hay un antes y un después en por qué está esa documentación ahí. Sirve para que la sociedad aprenda sobre sí misma, pero de una imagen de su propio pasado, para poder justamente, un poco en relación a lo que hablábamos con todo esto de la conmemoración del 20 de mayo y los derechos humanos, de no repetir cosas de la historia que son nefastas. Sirve para aprender y no repetir los errores, pero también sirve para aprender y mejorar otras cosas o tomar cosas muy buenas que se hicieron antes y replicarlas. A su vez, todo esto genera justamente una memoria colectiva. O sea, todo esto es parte de la memoria colectiva del país. Y obviamente, y no se puede dejar por fuera, que es una fuente de investigación, ¿no? Digo, está como todos los puntos interrelacionados entre sí. No, bueno, para mí el archivo como memoria es muy importante. Es lo que es lo que fuimos, es como empezamos, lo que fuimos, lo que somos, y es lo que es como el legado que le vamos a dejar a los que vienen, ¿no? Y también me parece súper importante custodiar el archivo como fuente de investigación, ¿no? Quería tocar el tema de lo que estamos viviendo hoy, el COVID, antecedentes, ¿no? De lo que somos como seres humanos biológicamente, para encontrar una vacuna y todo lo que está pasando, y también todo esto se va a guardar para el futuro, para que sepan cómo vivió y cómo está viviendo en este momento nuestra sociedad todo este tema tan traumático, ¿no? Del COVID. Me parece interesante a mí todo lo que es la incidencia que tiene que tener el Estado y que tiene el Estado en esto. Porque imaginemos una situación en la que toda la documentación generada a lo largo de la historia esté dispersa por ahí y que no haya una reglamentación que te diga vos tenés que cuidar esta documentación y que quede a libre decisión de la persona que tiene esa documentación, si la guarda, si la tira, lo que sea. Entonces, en Uruguay tenemos la ley que es el Sistema Nacional de Archivos, que lo que hace es que pone al Estado como el que tiene que conservar y organizar el patrimonio documental de todo el país. Que me parece muy importante para lo que veníamos hablando, de lo que venía diciendo Max y lo que venía diciendo Andre, de que a través de esta documentación es que nosotros vamos a construir nuestra historia y nuestra memoria en realidad, y vamos a poder tomar decisiones a futuro. Y también un poco lo que veníamos diciendo en los videos anteriores, de que nosotros consumimos mucha información a través de los medios, el diario y todo. Y nosotros obviamente podemos acceder a través de un libro de historia capaz o algo, pero también es una interpretación de la historia que le da el investigador o la persona que escribió ese libro, y nosotros podemos contrastar esa información accediendo a los archivos y accediendo a la fuente primaria de información en realidad, que me parece muy importante destacar eso también. Y, también otro punto de vista que Matías ahí en eso hace mucho hincapié, que me parece también hacer hincapié en eso, particularmente es el hecho, bueno, de eso de que mencionaba, ¿no? De pensarlo, tenemos un nivel nacional, pero pensarlo a nivel histórico, no más a nivel más macro. Si uno piensa, por ejemplo, un estudioso, un histórico que está estudiando el Imperio Romano, el Antiguo Egipto, bueno, si uno se pone a pensar a nivel de grandes tiempos, si no hubiéramos tenido gente que trabajaba en archivos, guardando documentación de forma administrativa o
bueno, o algún tipo de lugar donde se guarde esa documentación, hoy no sabríamos qué es el Imperio Romano, o yo qué sé, o lo sabríamos pero de una forma superficial. La documentación da como un contenido, no solamente a lo que es el documento en sí, sino la estructura. Un documento es a su vez no solamente un papel, sino que a su vez es una parte intrínseca de lo que es una estructura, institución y a su vez una organización. Y eso se puede ver no solo desde un nivel micro, como sería el papel, a nivel macro, desde la institución hasta el país, hasta un sistema más grande a su vez, un sistema internacional a su vez más grande a su vez. Y eso es muy importante. Quería decir alguna cosa más yo. Algo parecido a lo que dijo Mati, la importancia del archivo como cultura, capaz que extraoficial a la que nos dan en la escuela, ¿no? Se podría decir, me parece re importante, y que las personas no saben lo importante que es porque claro, es como que vas a la escuela y estudias lo que te dan, ¿no? Como salirse de eso también, y bueno, ya de adulto, ¿no? Poder, no conoces un archivo, bueno, anda a ver lo que es un archivo, un museo, ¿no? A ver qué es esto, ¿no? Que es también parte de nuestra historia, ¿no? Un poco con eso, André, me parece importante también, no solo también desde adultos, sino tratar de llegar ya a los niños en realidad, como para ir generando una cultura. Obviamente uno como adulto tiene que acceder y tiene el derecho a acceder a esos archivos, pero ya empezar a generar la cultura desde niños, es como mencionábamos en algunas unidades curriculares. La biblioteca es algo normal, ir a una biblioteca generalmente en la escuela, en el liceo, pero un archivo no es algo normal y es en realidad una fuente fundamental de información, y si queremos generar una ciudadanía consciente de sus derechos y también para pensar, para indagar, tenemos que empezar a generar esa semillita, poner esa semillita y esa curiosidad de contrastar la información que recibimos. A mí me parece muy interesante de lo que venían mencionando, ¿no? De cómo el archivo, ver la cultura no como algo estático, ¿no? Sino como que los archivos todos los años van como incrementando esa cultura, ¿no? La cultura como que se va creando también. Entonces, la importancia de todos los procesos archivísticos más que nada, ¿no? O sea, todos van a apoyar a que esa documentación, en el caso de que así lo sea, forme parte de esa cultura y de nuestro patrimonio, ¿no? La importancia también de la archivología en esto, ¿no? En ese proceso de asegurar que un archivo al final de su ciclo de vida pueda ser incorporado a este patrimonio y a esa cultura. Y cuando más adelante investigadores, historiadores o la sociedad en general vaya a un periodo de la historia de nuestro país, sea como sacar una foto, ¿no? De ese momento, en donde se van a ver todas las funciones y es bien sacar como una foto de esa sociedad en un momento determinado, ¿no? Sí, a mí me pasa algo que capaz que es un poco incendiaria, mi opinión, pero yo considero que la memoria colectiva como memoria colectiva es de corto plazo. Entonces, los archivos resguardan esta memoria colectiva y la convierten en memoria de largo plazo. Porque si la sociedad en conjunto acuerda algo, la historia ha probado que la sociedad en conjunto lo olvida enseguida. Han pasado, no sé, muchísimos años desde la Primera Guerra Mundial y desde los hechos ocurridos. Y aquellos soldados y aquellas personas hoy en día están muertas. Y si fuese solo por su memoria, quizás no sabríamos que hubiese ocurrido en la Primera Guerra Mundial. O sea, es una cosa muy exagerada, pero imaginen esto a nivel más micro, de hechos más pequeños o cosas más chicas en la historia de la humanidad. La documentación que conservan los archivos históricos, esta documentación que no por nada es histórica y tiene que mantenerse a lo largo del tiempo, exactamente hace eso, resguardar la memoria colectiva y convertirla a largo plazo, que los que lleguen en el futuro y no vivieron este pasado sepan qué pasó. Los que estamos viviendo en este presente, intentamos que no vamos a repetir este pasado. Sobre todo porque se entiende que esta información es muy importante y es muy relevante, y la historia también lo prueba, porque lo primero que se destruyen en las guerras son los archivos, se destruyen las bibliotecas, se destruyen los museos. Si la gente no tiene pasado, no tiene identidad, entonces la podés borrar de la historia, como han pasado muchas civilizaciones antes que las han borrado de la historia y nunca nos hemos enterado hasta que no encontramos una pieza de pergamino que dice que existió otro imperio aparte del romano. Y nunca nos hubiésemos enterado, si nunca pasábamos por la jungla, nunca nos hubiésemos enterado del imperio maya, y así sucesivamente con un montón de cosas. Yo estoy muy de acuerdo con lo que planteó Sofi. La memoria del ser humano es finita,
Entonces está esto de conservar, cuando vos conservás la documentación de una buena manera, organizada, claramente eso que es finito se puede transformar en algo, no sé si tanto como infinito, pero que puede perdurar mucho en el tiempo. Y también eso de que vos podés encontrar, por ejemplo, la historia en los libros, pero siempre la información primera está en los documentos, que son prueba y testimonio de eso que pasó. Bueno, sí, yo soy un poco incendiaria con mis opiniones a veces, pero considero que sí. Los archivos históricos no por nada son históricos, tienen que pasar a la historia. La documentación que ellos resguardan ayuda a eso, a que la historia la construimos todo el tiempo y tenemos que recordar de ella y tenemos que todo el tiempo hacer énfasis en ella. Hay que empoderar estos archivos, así como empoderamos de los archivos que se encargan de los trámites, porque son nuestro presente. Hay que empoderar los archivos históricos porque son nuestro pasado y todo ello construye nuestro futuro. De eso se trata. Son fuente primaria de investigación, son fuente primaria para la cultura, son la fuente primaria para que los ciudadanos se enteren sin el filtro del investigador o sin el filtro del periodismo necesariamente de lo que pasó, o por la mera curiosidad, como hablaba Maxi en su momento. ¿Tenés curiosidad de saber de dónde vinieron tus antepasados? Tu abuela que siempre te contó que su madre venía en un barco, vos podés enterarte cuál era ese barco. Esa información está en los documentos. Tú podés ir al archivo y preguntar, le das una fecha y podés ver en qué barco llegó y cómo se llamaba y todo eso, por mera curiosidad de saber qué le pasó a tu familia o a la familia de tu pareja, o etcétera. Es un poco esto del mes de junio de empoderar los archivos, un poco lo que trata de llevar el Consejo Internacional de los Archivos, que se visibilicen las instituciones que resguardan documentación, que se visibilicen los archivos y la profesión, que se entienda que somos importantes, resguardamos la historia del pasado y la del presente, y construimos futuro, así construimos ciudadanía y se construye cultura. Así que nos vemos en próximas ediciones un poco más para charlar de esto. No se olviden de suscribirse, de activar la campanita para que se vayan enterando de cuando subimos videos. Si les interesa que charlemos de algo, déjenlo en los comentarios. Recuerden que somos meramente estudiantes. Si hay algo que quieran complementar como profesionales de esta carrera o de otras, adelante, siempre bienvenido. Esta es una construcción de información entre todos y todas. Muchas gracias por quedarse hasta acá y nos vemos próximamente. Au revoir.